Entonces vamos a definir el momento lineal. El momento lineal de una partícula. Como P. Si lo definimos, si es el producto de la masa por la velocidad. Es un vector también. Y es este producto, simplemente. Entonces, a partir del momento lineal, lo que tenemos es que la segunda ley de Newton se puede escribir de la siguiente manera. La segunda ley de Newton la podemos escribir como, en vez de lo que habíamos estado viendo era masa por aceleración igual a la fuerza, ¿sí? Esto era hasta antes de ahorita. Entonces, esta expresión, esta segunda ley de Newton se puede escribir en términos del momento, como la derivada del momento respecto del tiempo, igual a la fuerza. ¿Sí? Y esta fuerza, recuerden, siempre es la fuerza total, ¿no? Que actúa sobre la partícula. Y se puede ver claramente, ¿no? Si la masa es constante, que es lo que consideramos, entonces dp en dt, pues es igual a m por dv en dt, ¿no? Que y dv en dt, pues es la aceleración. Entonces esta segunda ley de Newton se puede escribir de esta manera. Aquí acabo de decir que la masa es constante, o sea, si m es constante. También se pueden analizar sistemas donde la masa puede variar. Ejemplos típicos son, por ejemplo, el lanzamiento de un cohete, donde la masa va expulsando masa debido a que quema combustible, ¿no? Entonces la masa varía conforme se está moviendo. En ese caso es importante, solo hay un pequeño detalle. Yo no lo voy a ver, ya no me va a dar tiempo, pero hay un pequeño detalle, si en algún momento lo necesitan, lo van a estudiar, y es que hay que escribir, esto va a ser válido, o sea, la masa ya va a ser variable y va a ser derivada va a incluir un término con derivada de la masa respecto del tiempo, pero también hay que tener en cuenta respecto de qué sistema, ¿sí? Entonces, esta ley de Newton se va a escribir respecto del sistema en el cual se está moviendo el objeto que está perdiendo masa o ganando, podría ganar masa, pero un ejemplo es un cohete que pierde masa. Entonces, es importante ver el sistema de referencia. Solamente les comento eso. En algún momento quizá lo necesiten y quizá no. Ya no me va a dar tiempo de ver, pero eh, ténganlo en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a considerar siempre que la masa es constante. Entonces, esta es la segunda ley de Newton en términos del momento lineal para una partícula. El momento lineal tiene un carácter más fundamental. ¿Sí? Esta es una expresión una forma de la segunda ley de Newton más fundamental, más formal, si quieren verlo de esa manera, más teórica. Desde un punto de vista teórico es más importante. Porque el momento lineal, más que la aceleración o la velocidad, se puede ampliar a áreas de la física diferentes, no solo de la mecánica, sino que a otras áreas de la física. Y además, bueno, también en términos de mecánica, pero de mecánica cuántica también, el concepto de momento lineal va a jugar un papel importante. Y en relatividad, que son las dos áreas de la física moderna, ¿no? Bueno, moderna ya ni tanto, de hace 100 años. Entonces, el concepto de momento lineal es importante, eso solamente se los comento. Pero ahora vamos a hacer algunas aplicaciones, si lo quieren ver así, de esta forma de la segunda ley de Newton. Y una de ellas va a ser analizar sistemas de partículas. Una importante va a ser sistemas de partículas. Pero antes de ver eso, una aplicación sencilla que no quiero tampoco dejarla.
Y es algo muy sencillo. Pensemos en una pared y un objeto, una partícula, ¿no? Que colisiona con la pared. Esta es una pared inamovible y colisiona con esta pared. Entonces tiene el momento, puesto que es el producto de la masa por la velocidad, pues vectorialmente el momento lineal tiene la dirección de la velocidad, ¿sí? Entonces es una partícula que colisiona con una pared, tiene un momento P1, le voy a poner, y pues rebota en la pared, ¿sí? Entonces después de cierto tiempo, pues rebota en cierta dirección, con momento P2. Esta ecuación, si la podemos poner también en estos términos, en términos de incrementos, que sería dP en dt, ¿sí? Igual a la fuerza. En el límite, cuando delta t tiende a 0, pues es la derivada, ¿sí? Pero en términos del momento, o sea, lo importante es que el cambio de momento tiene que ver con las fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿sí? Esa es otra forma de ver la segunda ley de Newton. Nosotros entendíamos la segunda ley de Newton eh, a través de que la fuerza era la que cambiaba la velocidad, ¿sí? Era la que producía la aceleración. La fuerza en términos de momento lo que produce es un cambio en el momento lineal de una partícula. Entonces vamos a seguir con este ejemplo. Entonces aquí podemos ver el cambio de momento. Son vectores, déjenme ponerlos en rojo. Este de aquí y este de aquí. Si pensamos en una colisión donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo con el que rebota, eso se llama una colisión. Se dice que es que la pelota o una partícula colisionó con una pared de manera elástica. ¿Sí? Es una colisión elástica. Entonces el cambio de momento, voy a poner los vectores aquí, este sería P1 y P2 es cuando rebota. ¿Sí? Es una colisión elástica si θ1 es igual, perdón, θ de incidencia, le puse así, una incidencia y un θr, que es el ángulo de reflexión. Podemos pensarlo hasta en términos de luz, ¿no? Es como la ley de reflexión de la luz. Pero es una partícula. Y además, en magnitud, el momento inicial de la partícula es igual al momento final de la partícula, ¿sí? Entonces, estos vectores tienen la misma magnitud y el cambio de momento, delta, este es P2, y delta P es en esta dirección, que sería P2 menos P1, ¿sí? Es este vector de aquí. Entonces, este vector está en esta dirección. Y lo que me dice la segunda ley de Newton es que el cambio de momento respecto del tiempo es la fuerza. Es decir, la pared, esta pared, ejerció una fuerza sobre esta partícula que rebotó. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Bueno, ya está escrito aquí. Entonces, para que esta partícula haga ese cambio de momento, pues la pared ejerce una fuerza en dirección perpendicular sobre esa partícula. Pero por tercera ley de Newton, entonces por tercera ley de Newton, por tercera ley de Newton, hay una fuerza que ejerce, ¿quién? El objeto, que es la partícula, sobre la pared en dirección contraria. Lo cual es físicamente claro, ¿no? La pelota rebota en la pared, que hace un cambio de momento lineal debido a la fuerza que ejerce la pared, pero también la pared siente ese golpe de la pelota o de la partícula, ¿sí? Entonces hay una fuerza
de la partícula sobre la pared. Si esto fueran partículas, si fueran átomos, y muchos, sobre una pared, ese es el origen de la presión, ¿sí? Esa es la presión, la presión hidrostática que ejerce un gas sobre las paredes que lo contienen. Es debido al golpeteo continuo de los átomos con las paredes del recipiente. De hecho, esto se puede hacer, no lo voy a hacer ya, pero se puede ver el cambio de momento lineal, esta ecuación, la segunda ley de Newton, para un sistema, para una cierta cantidad de partículas que están rebotando. Lo que se puede ver es que este delta P en delta T, que sería la fuerza, después podemos abarcar cierta área en esa pared, es proporcional a la energía cinética con la que se mueven las partículas. Y la energía cinética, por algo que se llama teorema, debido a la teoría cinética, o sea, la teoría cinética nos dice que la energía cinética de las partículas tiene que ver con la temperatura. Entonces, esta manera, este problemita, así como lo estoy planteando, se puede, a partir de de analizar las partículas que chocan con una pared, podemos llegar a la ecuación de estado de gas ideal. Entonces, solamente se los menciono, y lo pueden, de hecho creo que en el Searle-Szymanski viene ese análisis. Pero este es el origen de la presión. Entonces, esa es una aplicación que se puede entender en términos de momento lineal. Algo que aquí también se define, por si lo ven en algún momento. De aquí ven que el cambio de momento es la fuerza por delta T. Esta cantidad fíjense que es instantáneo, ¿no? Este tiempo podría ser un instante, un tiempo finito, pero muy pequeño, ¿sí? En el cual rebota la partícula. Esto a veces en los libros le llaman impulso. Y es lo que físicamente entendemos por un impulso. Es una fuerza que actúa en un instante, ¿no? Y hace que, pues, una partícula, en este ejemplo, pues cambie su dirección, cambie su momento. Y se le denota a veces con J. Entonces, eso, el cambio de momento es igual al impulso. Es que es la fuerza por delta T. Y esta fuerza, en ese instante de tiempo, podemos suponerla que o es constante o que crece, ¿no? En el tiempo. Este sería la fuerza y este sería el tiempo. Y una fuerza que actúa en un instante, en un impulso, es algo de este tipo, ¿sí? Entonces, esta área sería el impulso, precisamente J sería la integral de la fuerza en dt, ¿sí? ¿Qué es esto de aquí? No voy a hacer más mención de esto, sí, lo pueden ver en los libros, pero solamente lo voy a dejar ahí. Entonces, algo más importante que me gustaría ver es precisamente el sistema de partículas. Entonces, pensemos en dos partículas, ¿no? Entonces, tenemos una partícula de masa m1 y aquí tenemos una partícula de masa m2 y que interactúan a través de una fuerza, ¿sí? Tenemos, la voy a poner en la línea que une ambas, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Es una fuerza a distancia, o puede ser a lo mejor que están en contacto y se ejercen fuerzas entre ellas, por tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, esta es una fuerza que ejerce la partícula M2 sobre M1, ¿sí? Entonces le voy a poner 2, 1, ¿sí? Es de la partícula 2 sobre la partícula 1. Por tercera ley de Newton,
la partícula M2 también siente esa fuerza, pero en dirección contraria, así como lo estoy dibujando. Entonces, es una fuerza de 1 sobre 2, ¿no? Entonces, por tercera ley de Newton, tienen la misma magnitud y en dirección contraria, es decir, F12 es igual a menos F21. Pero puede haber fuerzas externas. Estas fuerzas les voy a llamar fuerzas internas. ¿Sí? Debido a que se ejercen entre ellas dos. Es mi sistema de dos partículas. ¿Sí? Este es un sistema de dos partículas. Pero también puede haber fuerzas externas. Piensen, por ejemplo, en la gravedad, en el peso, por ejemplo, ¿no? Si fueran estos dos átomos, ¿no?, que están en la superficie terrestre, pues también tendrían una fuerza externa, que sería su peso. Sí, a lo mejor es pequeño, porque su masa es muy pequeña, pero pues también existe ese peso, ¿sí? De ponerlo así. Entonces, le voy a poner fuerza externa, así. Es la fuerza externa sobre la partícula, ¿cómo le pondremos? Lo voy a poner así, un 2. No, mejor no, porque se puede confundir con un cuadrado. Le voy a poner como su índice, sobre la partícula 2. Y sobre esta también está la misma fuerza. Pueden ser hasta diferentes fuerzas, ¿sí? Es muy general esto. Entonces es la fuerza externa sobre, perdón, este sobre la partícula 2 y este sobre la partícula 1. ¿Sí? Entonces, voy a escribir la segunda ley de Newton para cada una de ellas dos, de las partículas. Entonces, la segunda ley de Newton me quedaría que, en términos de momento lineal, ¿sí?, entonces me queda dp1 respecto del tiempo es igual a la fuerza, ¿sí?, a la fuerza total que actúa sobre la partícula. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la partícula 1? Pues es F21, F21, más la fuerza externa que actúa sobre la partícula 1. Y lo mismo con la partícula 2, la de masa M2. Entonces tenemos dp2 en dt igual a fuerza 21 más la fuerza externa. ¿Sí? Si la sumo, sumando ambas ecuaciones, tengo que dp1 respecto del tiempo más dp2 respecto del tiempo es igual a fuerza F21 más esta, pero por tercera ley de Newton son la misma, pero en sentido contrario. Entonces se me cancelan las fuerzas internas y solamente me quedan las fuerzas externas. Entonces solamente me quedan esos dos términos, bueno, esas dos fuerzas, pues me queda más, es decir, las fuerzas externas. Estas son las fuerzas externas. ¿Sí? Puedo ir un poco más, puedo escribir esto como la derivada en el tiempo de P1 más P2. Igual a las fuerzas externas. Esto lo voy a copiar. ¿Sí? Esto lo hice para dos partículas, pero esto se satisface igual para muchas partículas. ¿Sí? Si tuviera otra partícula por acá que interactuara con las dos, ¿no? O sea, esta tendría una fuerza F, este sería M3, y tendría una fuerza de
1 sobre 3 y este sería una fuerza. La estoy pintando en la misma, en la dirección que une ambas partículas, pero como les dije antes, no necesariamente tiene que ser así. Sí, es una fuerza que ejerce M2 sobre M3. Sería 2 sobre 3. ¿Sí? Y esta también va a sentir esta fuerza, ¿sí? Tenía esta de 2, 1, tengo también F3, 1. ¿Sí? Entonces, si tengo muchas partículas que interactúan entre ellas, puedo escribir la segunda ley de Newton para cada una de ellas, puedo sumarlas, y siempre las fuerzas internas se me cancelan por tercera ley de Newton. ¿Sí? Y solamente quedan las fuerzas externas. Sobre esta también puede haber una fuerza externa. Entonces, sobre esta también está la fuerza externa 3. Entonces, el resultado lo pueden ver, lo pueden intuir y lo puedo escribir así. La derivada respecto del tiempo de la suma de momentos de Pi, de I igual a 1 hasta N, para un sistema de N partículas. Lo voy a poner así entre paréntesis, es igual a las fuerzas externas. Esta va a ser una suma de fuerzas externas sobre cada partícula I. ¿Sí? Déjenme cortar este y pasarme a otro. Pensemos que estas fuerzas externas fueran el peso. ¿Sí? O sea, que son átomos que se están moviendo y estas fuerzas externas son el peso de cada átomo. ¿Sí? Entre ellos, entre los átomos, como vimos en la clase pasada, hay fuerzas internas entre ellos. ¿Sí? Hay una energía potencial. Hay fuerzas entre los átomos, entre las moléculas que forman un gas. Esto podría ser un gas, ¿no? Un gas está compuesto de átomos, moléculas que se están moviendo libremente en el espacio. Pero aparte tenemos el peso sobre cada uno de los átomos, de las partículas de ese gas. En esta ecuación, las fuerzas internas se me cancelan. Esa es la gran ventaja de analizar así el problema en términos de momento lineal. Entonces, pensemos que es el peso, ¿sí? Estas fuerzas externas son el peso. Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, la derivada respecto del tiempo de la suma sobre n de i igual a 1 hasta n del momento lineal Pi de cada partícula es igual a la suma es el peso, ¿sí? Entonces esto, lo voy a cortar. Voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Entonces pensemos que fuera el peso, ¿sí? Entonces le voy a poner ya el peso. Es M1, sería M1 por G, ¿no? Y G como vector. Y aquí pues también es M2, bueno, M3 por G. Y este es M2 por G. Entonces esta ecuación va a ser M1 por G, más como vector, más M2 por G, que este es el peso, ¿sí? O sea, este es el peso de cada partícula, más M3. Voy a pensarlo bueno, con un conjunto de partículas. Entonces sería más, voy a ponerlo así, más MI por G, ¿sí? Ahora esta cantidad de aquí
le voy a llamar el momento total. Momento lineal total. Momento lineal total. Y lo voy a anotar como un PEM total. Entonces, esta ecuación, que es la segunda ley de Newton, se escribe así, para ese conjunto de partículas. La derivada respecto del tiempo del momento total igual a, en este caso, si fueran las fuerzas externas, escribimos esto, ¿no? En general. Pero vamos a pensarlo con el peso. Es un ejemplo en el cual podemos entenderlo mejor. Entonces, fíjense que la masa factoriza a todo, ¿sí? A todos los términos. Entonces, me queda M1, bueno, la suma de MI por G, ¿sí? Y si a M, que es M mayúscula, la denoto como la masa total de todas las partículas, sería suma de MI. Entonces esto lo puedo escribir como, lo voy a borrar este de aquí y ponerlo mejor así como lo tengo. La masa total del sistema de partículas por la gravedad, por G, por el vector G. ¿Sí? Esto es muy parecido, o sea, para una partícula. ¿Qué pasa para una partícula? Lo que habíamos estudiado hasta ahora, antes, ¿sí? ¿Qué teníamos? Pues suponíamos una partícula, ¿no? Decíamos, pues tenemos una partícula de masa MI en la superficie terrestre y actúa el peso. ¿Cuál es la segunda ley de Newton para esta partícula? Pues solamente está actuando el peso, es solamente ella, es la única partícula, ¿sí? No es el sistema de partículas. Pues la segunda ley de Newton me dice que, en términos de momento, lo puedo escribir. Entonces me dice que la derivada del momento respecto del tiempo es la fuerza externa, que es mg. Esto es para una partícula. Una partícula. ¿Sí? Yo estoy encontrando algo parecido. Solamente que este lado es el momento total y esta m es la masa total. Déjeme regresar a este caso de una partícula. ¿Qué sucede en esta partícula? ¿Cuál es el movimiento general de esta partícula? Pues si le damos cierta velocidad, hace un tiro parabólico, ¿no? O sea, si tiene cierta velocidad inicial, pues describe un tiro parabólico. Solamente está actuando el peso, ¿sí? Siempre, ¿no? Entonces describe una trayectoria parabólica y siempre actúa el peso. Tiene cierta velocidad en cualquier punto de la trayectoria, ¿sí? Siempre tangente a la trayectoria. Y aquí tengo algo parecido. Aquí que se está moviendo, aquí es una partícula puntual, ¿sí? O sea, no me interesan sus dimensiones. Es un punto que se está moviendo. Entonces, en esta expresión, yo me podría preguntar si esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Vean que aquí el momento lineal en una partícula es igual a masa por velocidad. Y aquí mi pregunta, aquí en este caso que estoy viendo, podría preguntarme, ¿el momento total lo puedo escribir como algo parecido a esto? Por ejemplo, en vez de m, pues que sea la masa total, ¿no? Se me ocurre. Y cierta velocidad. ¿Quién sería esta velocidad?
Si yo contesto a esta pregunta, ya con eso respondería también un punto que se va a estar moviendo como si fuera una partícula. Entonces, esto es el origen, o si quieren verlo así, la motivación del centro de masa. Entonces, veamos. Entonces, ¿cómo sería esta velocidad? Pues, sé quién es el momento total. Es la suma de momentos pi. ¿Sí? Entonces, despejo la velocidad. Entonces, esta velocidad va a ser 1 entre m por la suma de momentos. Y esto se puede escribir como 1 entre m por la suma de i igual a 1 hasta n de mi por bi. ¿De acuerdo? Y esta es la velocidad. ¿Sí? Entonces esto es cierto, o sea, mi pregunta ya la estoy respondiendo. O sea, esto es válido, ¿sí? O sea, esto es válido, siempre. Entonces el momento total lo puedo escribir como la masa total del sistema de partículas, la suma de masas, por una velocidad que ¿quién es? Pues esta. Aquí yo estoy respondiendo quién es esa velocidad. Pero la velocidad es la derivada del vector de posición. Entonces, esto, si yo pienso que R, le voy a poner así una R mayúscula, sea, ¿quién sería? Pues sería 1 entre m por la suma de masas, y en vez de la velocidad, pues la posición de cada partícula. Si yo sé que es este el vector de posición, dado así, sé que la velocidad es así, simplemente derivando. ¿Sí? La velocidad, esta velocidad sería la derivada de R respecto de T. Y esto es el centro de masa. Esto se define como el centro de masa. Esta sería la velocidad del centro de masa. Pues fíjense qué interesante. El momento total lo puedo escribir como la masa total del sistema de partículas. O sea, las partículas se están moviendo en diferentes direcciones, cada una por su lado. Actúan fuerzas internas, entre ellas, pero para la segunda ley de Newton, escrita en términos del momento total, no me interesan esas fuerzas internas, porque se cancelan unas a otras. Y ese momento total lo puedo escribir como la masa total por la velocidad del centro de masa. El centro de masa es un punto definido de esta manera. ¿Sí? Entonces, esta segunda ley de Newton, esta es la segunda ley de Newton, para un sistema de partículas. Ya no lo voy a poner así. Esta ecuación la puedo escribir también de esta manera. Como la masa, bueno, derivando el momento, si m es constante, sería la derivada de la velocidad del centro de masa, ¿sí? Bueno, esto déjenme completarlo así. Y la aceleración del centro de masa sería, pues, la derivada de la velocidad del centro de masa. Entonces, esta ecuación también la puedo escribir como la masa total por la aceleración del centro de masa igual a a mg, en este caso, ¿sí? Voy a seguir con este ejemplo, ¿sí?
Pero esto es, bueno, la masa se me cancela en este caso. Y lo que me está diciendo es que el centro de masa, la aceleración del centro de masa es igual a g. Es decir, ese centro de masa, que es un punto, definido de esta manera, es como si fuera una partícula sujeta a la fuerza total que es mg. Pensemos en este ejemplo. Entonces tenemos un objeto, ¿no?, de masa m mayúscula y lo lanzamos en cierta dirección y hace un tiro parabólico, ¿no? Entonces, pero en algún momento explota, ¿no? O sea, es una bomba o una granada, lo que ustedes quieran, un fuego artificial, ¿no? Entonces, en determinado momento se descomponen diferentes partículas. Entonces, aquí, pues, tengo una partícula por acá, M1, y en un punto no explota. Lo voy a poner así. Y por aquí tiene otra partícula con M2. Por aquí otra que es M3, y etcétera. ¿Qué hacen en cada una de estas partículas? Se explota, y obviamente cada una de estas partículas sale con cierta velocidad inicial. ¿Pero qué hacen estas partículas después de la explosión? Pues también hacen tiros parabólicos, ¿no? O sea, están sujetas todas al peso, a mg. M1g, M2g, etcétera. M3, perdón, g, etcétera. Pero, el centro de masa, después de que explota, va a seguir. El centro de masa, cuando estaba todo el objeto, pues está en el mismo objeto, ¿sí? Aquí está el centro de masa. Entonces, lo que hace el centro de masa, después de la explosión, es seguir esa trayectoria parabólica como si fuera el mismo objeto. Después explotó, ¿no? En algún momento explotó la granada y se descompuso en diferentes partículas. Cada una de estas con cierta velocidad. Pero este centro de masa se mantuvo en el mismo movimiento porque porque satisface esta ecuación. Lo que pasa internamente, o sea, aquí explotó por algo, ¿no? O sea, tenía cierta energía y una energía interna. Hubo fuerzas internas, hubo un proceso interno aquí que dio origen a que explotara esa granada. Pero eso no me interesa, ¿sí? Bajo este análisis, las fuerzas internas no me interesan. Todo el sistema, bueno, el sistema de partículas se puede estar moviendo de diferentes maneras, pero el centro de masa se rige por esta ecuación y sigue siendo como el de una partícula sujeta a su peso. ¿Sí? El centro de masa es un punto, no es un punto material, puede estar dentro del cuerpo antes de que explote, ya después seguro que no, sino que va a ser un punto simplemente, sobre el cual actúa el peso. O sea, eso de actúa es entre comillas, porque es un punto. Es decir, el centro de masa, puesto que satisface esta ecuación, déjenme ponerla ya en general, ¿sí? Entonces, el centro de masa, definido así, de esta manera, hay una ecuación, que es la segunda ley de Newton, que la puedo escribir así, dp total. Aquí lo importante es esto, que el momento total es la masa del sistema de partículas por la velocidad del centro de masa. Es decir, esto sería el momento
del momento lineal del centro de masa. Son cosas diferentes. El momento total es la suma de momentos, o sea, esto de aquí. Eso lo puedo escribir por la masa total y la velocidad del centro de masa. Y esto de aquí es, por definición, digamos, es masa por... O sea, si vieran esta parte de la ecuación, sin ver esto sería por definición, así lo definiríamos, como el momento lineal del centro de masa. Entonces, esto es... el momento del centro de masa es igual al momento total. Esto es importante porque después definiremos el momento angular. Y el momento angular no satisface esta ecuación. ¿Sí? Entonces, aunque parece obvia, no siempre aplica. Pero aquí en el momento lineal, sí. Entonces, el momento total es igual a la fuerza total, lo voy a poner así, fuerza externa total. ¿Sí? Aunque escriba todo esto. Es decir, lo puedo escribir así, dp del centro de masa respecto de t es igual a la fuerza total, bueno, externa total. Y esto es equivalente a decir que es masa total del sistema de partículas por la aceleración del centro de masa es igual a la fuerza externa total. ¿Sí? Donde fuerza total, externa total, es una suma de fuerzas, lo voy a escribir muy formalmente, ¿sí? Es sobre cada partícula, entonces es sobre I igual a de 1 hasta N. De las fuerzas externas en la partícula iésima. Y esta fuerza total externa iésima también puede ser debido a diferentes fuerzas, ¿sí? Aquí en el ejemplo es el peso, pero puede haber más. Solo lo voy a dejar así. Porque esta externa total también es una suma de fuerzas externas sobre la partícula iésima. Pero lo voy a dejar así. Entonces, esta es la ecuación importante, estas dos de aquí. Un sistema de partículas, el centro de masa satisface la segunda ley de Newton, donde ¿quiénes son las fuerzas sobre ese punto o sobre ese centro de masa? Las fuerzas externas, la total externa. Entonces vamos a ver eso de las colisiones. Entonces, ¿qué pasa si las fuerzas externas son cero? Entonces, si las fuerzas externas, lo voy a escribir. Si las fuerzas externas son cero, ¿sí? Suman cero, podrían no existir fuerzas externas, o podrían haber muchas, pero de tal manera que suman cero, ¿sí? Pero si las fuerzas externas son cero, es decir, fuerza externa total es igual a cero, que tengo, que dp de t, esto de aquí, es igual a cero, ¿sí? Entonces, dp, lo voy a poner así, total, respecto del tiempo es igual a cero. Y esto significa que la derivada en el tiempo de la suma de momentos de igual a 1 hasta n es igual a 0. ¿Y eso qué significa? Pues que P total es constante. O si lo quieren poner en términos de suma de momentos de cada partícula, es constante.
Y esto se le conoce como la conservación de momento lineal. Conservación de momento lineal. ¿Sí? Un sistema de partículas. De hecho, una partícula también se satisface con una partícula que lo teníamos aquí, este análisis de una partícula. Si la fuerza externa es cero, si no hay fuerzas, pues ya sabíamos también desde antes que el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces aquí significaría que P es constante, es decir, mv es constante para una partícula. ¿Sí? O sea, para una partícula se verifica lo que ya sabíamos. ¿Sí? Ya no lo voy a poner. Pero más importante es cuando tenemos un sistema de partículas. ¿Sí? Y esto es lo que tiene que ver con esto que acabo de escribir, ¿no? Aquí, bueno, aquí no, aquí la suma de fuerzas es, no es si hay una fuerza constante, externa, perdón. No, en este caso no es. Entonces pensemos en lo siguiente, un proceso en el cual de hecho, piensen en la granada, ¿no? Pero en el espacio, donde no hay fuerzas externas. Entonces hay un proceso interno, hay fuerzas internas, pero esas no me interesan. Y lo que sucede es que el momento lineal antes de la explosión y después de la explosión es el mismo. ¿Sí? Y esto me lleva a lo de colisiones, como acaban de comentar. Al fenómeno de colisiones. Pensémoslo así, de manera muy general. Entonces pensémoslo con dos partículas, M1 y M2, ¿no? Y tienen cierto momento, P1, luego esta tiene P2, se acercan, ¿no? Y en cierto momento hay un proceso, aquí pasa algo, o sea, hay un proceso, a lo mejor chocan, pero a lo mejor hay unas fuerzas internas entre ellas, que hace que no, ni siquiera se toquen, pero entre ellas se repelen a lo mejor. Podría ser la fuerza gravitacional o la fuerza eléctrica. Hay un proceso de fuerzas internas, debido a fuerzas internas. Después las partículas pues van a tener otras direcciones, otro momento, ¿sí? Entonces, ahora M1 se está moviendo con un P. Y aquí les puse el subíndice al revés. Bueno, este es P2 y este es P1. Entonces, este es P1, pero prima, ¿sí? Esto es antes de ese proceso y esto es después. Y por acá tenemos M2 y se mueve con momento P2, prima. Pues por conservación de momento lineal, si no hay fuerzas externas, pues no hay fuerzas externas. Entonces P1, el momento total antes es P1 más P2 y el final es P1' más P2'. Entonces, como es constante, P1 más P2 es igual a P1' más P2'. Sí, esto es lo que comúnmente se le llama como, o se le conoce como una colisión. Sí, pero es algo más general. Puede haber aquí un proceso entre esas dos partículas. A veces entendemos más por colisión que chocan, pero no necesariamente tienen que chocar. Entonces el momento lineal se conserva. Algo iba a decir antes. Hay ejemplos bastante obvios. Por ejemplo, pensemos en una pista, ¿no? En una superficie horizontal y dos carritos. Dos bloques, ¿no? Y sin fricción.
Porque si hay fricción, pues ya hay una fuerza externa. Entonces, sin fricción. Entonces, si tenemos aquí un bloque de M1 y aquí un bloque de M2, hay fuerzas externas, que es el peso. M2G, pero está la normal, si esto fuera una superficie. Entonces tenemos la normal, N1 le voy a poner, y N2. Pero se cancela en la dirección vertical. ¿Sí? O sea, N1 es igual a M1G. Entonces las fuerzas externas, y para la partícula 2 también, N2, M2G. ¿Sí? O sea, las fuerzas, aquí hay fuerzas externas, pero se cancelan. O sea, las fuerzas externas se anulan y por lo tanto se conserva el momento lineal. ¿Sí? O sea, un ejemplo es dos patinadores, ¿no? A veces en los libros de física ponen dos patinadores que están juntos y se empujan, o uno empuja al otro. Entonces, es claro que los dos se alejan entre ellos debido a la conservación de momento lineal. O sea, no es que si uno empuja al otro, él se quede quieto, sino que los dos salen en direcciones opuestas. Entonces vamos a ver ese ejemplo. Entonces tenemos... y eso ya lo voy a poner con las notas, ¿no? Aquí ya tengo las notas, entonces para irme un poco más rápido, y esto se les voy a pasar. Y esto es colisiones, ¿sí? Es el tema de colisiones. Entonces vamos a empezar aquí. Entonces pensemos que son dos carritos, ¿sí? Y están unidos por un resorte. De hecho, así definimos la masa, si se acuerdan. Hace bastante tiempo. Así yo definí la masa, ¿sí? Pero no hay fricción en esta superficie. No hay fricción. Son dos carritos unidos con un resorte que está comprimido. Y después, ¿qué sucede? Pues si soltamos ese resorte, si dejamos que se estire, los dos salen en direcciones opuestas con cierta velocidad, V1' y V2'. El momento total inicial, aquí las fuerzas totales externas se cancelan por lo que vimos, ¿no? La normal cancela el peso, entonces el momento total se conserva, en este caso en la dirección horizontal, en X nada más, porque se están moviendo en esa dirección. Entonces el momento total inicial es 0, porque la velocidad de ambas es 0, de los dos carritos. Y el momento total final, ¿quién es? Pues M1 por V1'. Y el momento final del carrito 2 es M2 por V2'. O sea, físicamente entendemos que van a salir en direcciones opuestas. Por conservación de momento lineal, P total, que es 0, de esta parte, tiene que ser P total prima, que está escrito aquí. Entonces, este de aquí también es 0. Y de aquí puedo despejar V2', por ejemplo. Entonces, de hecho, ya me sale el signo negativo. ¿Qué significa este signo negativo? Que sale en dirección opuesta a V1. Y es la relación, la velocidad de este carrito, V2, es V1 con signo negativo, es decir, va en dirección opuesta, y el factor de masa entre ambos. Y si se acuerdan, esto es lo que había en un principio una manera de definir la masa. Eso tiene que ver con la conservación de momento lineal. Bueno, esto está aquí descrito. ¿Qué pasa con la energía cinética? Entonces vamos a analizar la energía cinética. ¿Cuánto es la energía cinética al inicio?
pues es cero, ¿no? Nada se mueve, los dos están en reposo, pero la velocidad de ambos es cero. Pero al final sí hay energía cinética. Energía cinética K1, que sería M1 por sobre 2 por B1' al cuadrado, ¿sí? Aquí, de hecho, en las notas les pongo que en adelante la prima siempre es después del proceso, ¿sí? Es un proceso. Esto no es realmente una colisión, ¿sí? O sea, es algo que es un sistema que estaba unido y en cierto momento hay una reacción, si lo quieren ver así, y los dos salen en direcciones opuestas. Entonces el prima siempre se va a significar después de ese proceso. Entonces la energía cinética, hasta le podemos poner prima también, es diferente de ser K2' es M sobre 2 B2' al cuadrado. Entonces, claro que la energía cinética no se conserva, ¿sí? Yo tenía inicialmente 0 y después tengo una cantidad que es finita. B1 y B2 son diferentes de 0. Entonces, K, puede ser total. Podemos aquí ponerle total. Y K total después del proceso, después de la reacción. Esto podemos llamarle como una reacción. K total después del proceso es diferente de 0. Entonces, algo aquí importante es que no, este proceso, esta desintegración, esta reacción, no se conserva la energía cinética. El momento lineal sí se conserva. ¿Por qué se conserva? Porque no hay fuerzas internas. Vean que aquí hay una fuerza interna del resorte. ¿Sí? Este proceso también a nivel atómico sucede. Hay ciertos átomos, seguramente han escuchado hablar de el decaimiento de ciertos núcleos. Hay núcleos atómicos, sobre todo los más pesados, el uranio, siempre me faltan letras, perdón, total. El uranio, el plutonio, diferentes núcleos atómicos muy pesados que de repente emiten partículas. Hay algo que se llama el decaimiento alfa y el decaimiento beta. Pero espontáneamente emiten una partícula. Ese es un ejemplo de este proceso también. Hay algo interno en los núcleos, hay cierta energía interna que después se libera en forma de energía cinética de las partículas que salen en direcciones opuestas. ¿Sí? Aquí en los carritos, pues hay una energía interna, hay una fuerza interna, en este caso en el resorte, que después es liberada, ¿sí?, en energía cinética para cada uno de los carritos. No se conserva la energía cinética, pero la energía mecánica, de hecho algo más general, la energía sí se conserva. La energía siempre se va a conservar. Ese es un principio fundamental en física y es la primera ley de la termodinámica. La energía siempre se conserva. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de energía. En este caso, no se conserva la energía cinética, que se debe a la velocidad, pero sí se conserva la energía total. Por ejemplo, si fuera un resorte y si está comprimido, ¿cuál sería la energía inicial? Habría una energía del resorte. ¿Qué cuánto sería? Déjenme quitar esto de aquí. Ya sabemos cómo es la energía de un resorte, que sería la energía potencial, precisamente. Sería U del resorte, que sería un medio de la constante K del resorte por, vamos a poner delta X cuadrado, que sería, ese delta X sería lo que está comprimido el resorte. ¿Sí?
Entonces podríamos escribir la conservación de energía mecánica en este proceso. Sería la energía del resorte, que es la inicial, la energía mecánica total inicial, sería puramente del resorte, y sería la energía mecánica después del proceso, cuando salen los dos carritos en direcciones opuestas, y esa sería la energía mecánica final, y sería la cinética K1' más K2'. Y serían estas de aquí. ¿De acuerdo? Sí. Les digo, este proceso también a nivel nuclear es lo mismo. O sea, tenemos un núcleo, de repente emite espontáneamente, es un fenómeno físico, emite espontáneamente partículas alfa o partículas beta. Las partículas alfa son núcleos de helio 4, que son 2 protones y 2 neutrones. Y la beta es un electrón, ¿sí? De hecho, ese decaimiento fue como se descubrió una partícula que es el neutrino. Y ya se había anticipado la existencia de esa partícula por conservación de energía. Entonces es algo importante, ¿no? No me da tiempo de verlo, pero lo pueden revisar en los libros. Aquí está la energía cinética final. Se puede poner en términos de la velocidad V1' y las masas. Y es diferente de cero. Entonces me voy a regresar al principio de las notas. Entonces las colisiones, también lo podemos llamar una colisión, entre comillas, este proceso. Las definimos o las dividimos en diferentes categorías. En elásticas son aquellas que conservan la energía cinética. Y las inelásticas son aquellas en las que no se conserva la energía. Y aquí me faltó, cinética. La energía cinética. No energía total. Así a secas, no. Cinética es lo importante, ¿sí? No se conserva la energía cinética. El ejemplo que acabamos de ver es un tipo de colisión, ¿sí? Si lo podemos llamar como una colisión inelástica. ¿Sí? Y hay una tercera categoría también que a veces le ponen totalmente elástica. Es aquella en la cual no se conserva la energía y otra vez es cinética. Y en este caso es cuando es el contrario de esto. ¿Sí? En eran dos partículas que estaban unidas de alguna manera y después se desprenden. Y el proceso inverso es de que pueden tener, lo voy a poner aquí en dibujo, una partícula de M1 y con cierto momento P1, y hay por aquí otra partícula, también se puede estar moviendo o puede estar en reposo, M2, ¿sí? Y vamos a ponerle P2 en general. Esto es antes. Y después de la colisión, se pega. ¿Sí? Esta M1, lo podemos pensar así, que llega con M2 y se pega. Entonces después, pues las dos están pegadas. Podemos poner así M1 más M2 y se mueven con un momento total final. Y en este caso, pues solamente es el final porque los dos están pegados. Y esa es la totalmente, ¿por qué le puse elástica? Es inelástica, totalmente inelástica. Bueno, voy a corregir estas dos cosas y actualizo las notas. Se pegan, aquí dice, ¿no? Se fusionan o se pegan en una sola partícula. Pero las importantes son estas dos, las elásticas y las inelásticas. ¿Sí? Son muy claras. Una elástica se conserva la energía cinética y una inelástica no se conserva la energía cinética. Entonces vamos a analizar eso, a ver qué tanto tiempo me da.
Y vamos a empezar en una dimensión. ¿Sí? Es una colisión frontal, lo que se conoce como una colisión frontal, y es en una dimensión. Entonces tenemos este caso. Tenemos una partícula en reposo, M2, su velocidad es 0, y llega una partícula M1 con velocidad V1. Todo está en una dimensión. Sí, es una colisión frontal. Después vemos qué pasa en 2 dimensiones, en un plano. Entonces, después de la colisión, pues ambas salen con cierta velocidad V1' y V2'. ¿Sí? Las primas siempre es después de la colisión. Y vamos a analizar el caso de una colisión elástica, es decir, que se conserva la energía cinética. Se conserva el momento total porque en general, a partir de ahora, vamos a considerar que las fuerzas externas son 0. Son 0, ¿sí? Y como son 0, las partículas se mueven con velocidad constante. O sea, V1, V1', V2', todas son constantes. Porque no hay fuerzas externas. ¿Sí? Puede haber fuerzas internas, pero esas no me interesan. ¿Sí? Porque se cancelan entre ellas. Entonces se conserva el momento lineal. El momento inicial es esto, el total, P1, que es M1 por V1, y P2, pero P2 es 0 porque está en reposo. Entonces esto se me cancela. El momento total después de la colisión es P1' más P2', es esto de aquí, M1, V1', M2, V2'. Aquí está vectorialmente, o sea, P1 tiene que ser P1 más P2. ¿Sí? Aunque sea en una dimensión, podemos representarlo vectorialmente, ¿no? En este caso serían en la dirección horizontal. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos es conservación de momento lineal. Como estamos considerando colisión elástica, también se conserva la energía cinética. Entonces, la ecuación de la conservación de energía cinética es esta de aquí. Entonces, la ecuación 4, que son 2, tiene la conservación de momento lineal y conservación de energía cinética. La energía cinética inicial es M1 por V1 cuadrado sobre 2, ¿sí? Solamente tiene esta energía cinética. Y esta es la cinética total. ¿Sí? Esta es la cinética de M1 y esta es la cinética de M2. Estas son dos ecuaciones que me permiten encontrar V1' y V2' en términos de las masas y de V1. Entonces se puede resolver este sistema. En las notas les digo cómo. No es un sistema lineal porque aquí está V al cuadrado y lo que quiero es V1 y V2. O sea, puedo resolver este sistema. Resolver para las velocidades finales de ambas partículas, P1' y V2'. Y les digo, no es lineal porque está aquí al cuadrado, pero se puede hacer. Y aquí se los describo. Entonces lo pueden ver en las notas. Esto se lo voy a pasar. Y el resultado final es este de aquí. Tenemos V1' en términos de V1 y de las masas. Y V2' es este de aquí. En términos de V1 y de las masas. Aquí, para simplificar, voy a definir esta gama. Esta gama de aquí, que es la razón entre las masas M1 y entre M2. Entonces, este V1', que es esto de aquí, M1 menos M2 entre la suma de masas, se puede escribir como gamma menos 1 entre gamma más 1. Y V2' es 2 veces gamma entre gamma más 1.
Sí, aquí está siempre el denominador, es la suma de masas. Y aquí es menos, M1 menos M2, y aquí es 2M1. Entonces, el resultado final son estas de aquí. Entonces, vamos a analizar cuáles son las propiedades de esta colisión. Entonces, fíjense, lo primero es que B2 siempre es positivo. ¿Sí? O sea, este factor no puede ser negativo. Pero B1 sí puede ser negativo debido a este factor que ahí es gamma menos 1. ¿Y de qué va a depender? De la razón entre las masas. ¿Qué significa que B2 sea siempre positivo? Este siempre es positivo, ¿sí? Este es mayor o igual que 0. Significa que B2, que es la partícula que está en reposo, siempre sale en esta dirección. Siempre sale hacia la derecha, ¿sí? En lo cual es claro, ¿no? Físicamente claro. Si llega una partícula, no es imposible que esta se mueva hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, esta no se puede mover hacia la izquierda. No se puede, ¿sí? Pero ¿qué pasa con M1? M1 sí puede ser negativa. Entonces va a depender de la razón entre las masas. Es decir, puede suceder que esta partícula, que es la incidente, colisione, choque con esta, M2, y rebote. Para lo cual B1 sería negativa. Es decir, B1' sí puede ser negativa. ¿Sí? Sí puede rebotar. O puede ser positiva, también se puede estar moviendo en la misma dirección que M2. Eso va a depender de este factor gamma.